Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. Ya que estamos en el mes del Pride, hoy les quiero hacer la recomendación de algunos libros sáficos, pero antes de eso tenemos que saber a qué nos referimos cuando decimos libro sáfico. El término sáfico se refiere a mujeres que gustan de otras mujeres y este se utiliza en general para no centralizar los gustos de las personas en ciertas sexualidades como lo serían lesbianas o bisexuales, sino que también hay otras como pansexualidad y un montón más. El primero es Annie mis pensamientos por Nancy Garden, que es un clásico de la literatura lésbica y trata de nuestra protagonista Lisa, que es la típica estudiante de 17 años perfecta que tiene su futuro y su vida arreglada, hasta que llega Annie, una persona que le encanta cantar, la botánica, las leyendas artúricas, y ambas tienen su primer encuentro en un museo de Nueva York y a partir de ahí empiezan a generar una amistad que cada vez se va haciendo más y más profunda hasta el punto de que ellas tienen que hacer una introspección para ver qué es lo que realmente están sintiendo la una por la otra. La verdad es que es un libro muy cálido que te hace sentir como si todo estuviera bien, porque como les decía, es un clásico, es decir, que este libro fue escrito en 1980, donde aún no estaba tan aceptado lo que es ser una mujer lesbiana o bisexual. Por lo tanto, la historia está dentro de ese contexto. Aparte de ser un libro que retrata de forma bastante sana lo que son las relaciones sáficas, cosa que en general cuando se habla de literatura de la comunidad LGBT no se hace, se tiende a dirigir las relaciones a un punto más tóxico o triste, donde las cosas acaben mal. Bueno, spoiler, aquí no pasa eso. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque es una de las claves del libro, es una de las cosas más importantes, porque incluso dentro del contexto de la época donde fue escrito, tiene un final feliz. Y eso para mí es una de las cosas más valorables, aparte de que el relato es súper interesante, se lee bastante rápido, es corto. Este libro lo califiqué con 4,5 de 5 estrellas y es uno de los libros sáficos mejor calificados que he leído. Y como les decía, se debe más que nada a lo ameno que es el relato. De verdad, es tan tierno, se siente como un abrazo al corazón y se los recomiendo específicamente si es que se están quizás sintiendo un poco mal. Este libro les va a dar todo lo que necesitan. Bueno, como ya les había mencionado en el primer video, a mí me encanta leer historietas, ya sea manga, novela gráfica, cómic, etc. Y por eso les voy a recomendar Citrus, un manga que tiene 10 tomos. Yo de momento me he leído 3 y debo decir que todo lo famoso que es realmente se lo merece. Básicamente el manga trata de Yuzu, nuestra protagonista, que es la típica niña fresa, por decirlo de cierta manera, que se cambia de ciudad y de escuela porque su mamá se casa con un millonario y empieza a ir a la escuela de Mei, nuestra otra protagonista, y ella es la presidenta del comité estudiantil. El primer día que llega al colegio privado, donde se tiene que seguir unas normas establecidas como el uniforme tiene que ser todas iguales, tiene que estar puesto de cierta manera, tienen una pelea o confrontación. Lo interesante de esto dirán, ¿qué es? La cuestión aquí es que cuando Yuzu llega a su casa después de la escuela, se encuentra a Mei en el departamento, es decir, ella es su hermanastra. Y a partir de ahí comienzan a ocurrir situaciones. La verdad es que el relato es muy gracioso. Yuzu es una protagonista bastante cómica y la relación que van generando ambas es bastante sana y hay mucho drama sáfico. Aparte, si es que también le gusta como esto de nos tenemos que esconder un poco porque si nos pillan nuestros padres algo malo va a pasar. Eso también se ve un poco aquí. Las cosas van variando, todo va cambiando y van a ir viendo cómo se desenvuelven Yuzu y Mei, que son personajes muy diferentes el uno del otro. Entonces nos encontramos aquí con una pareja que choca con sus personalidades, pero que juntas también se complementan. Y al primer tomo lo califiqué con 4 de 5 estrellas, pero en general a los 3 tomos que he leído le daría 4,25 de 5 estrellas. Ok, el libro que les voy a recomendar ahora es bastante controversial porque tiene una lista de trigger warnings que les voy a dejar a continuación para que puedan leer
y ver si es que realmente se sienten preparados para entrar a esta historia. Y el libro es 36 Venom de Penelope Douglas. ¿Por qué es controversial este libro? Básicamente por el trigger warning que es más conocido, que es bully romance, es decir, que las protagonistas se hacen bullying. ¿Por qué alguien querría leer este libro? No les puedo explicar, tienen que leerlo. A mí me gusta mucho este libro por la dinámica de sus protagonistas. Tenemos a Clay, que es rica, casta y súper heterosexual, y a Liv, que es lesbiana abiertamente en una escuela católica, si no mal recuerdo, y ella siempre lleva una chaqueta de cuero, sus labios rojos, las pestañas encrespadas y negras. Entonces son personas muy diferentes. Una, digamos, es como el sol y la otra es la luna. Y es lo mismo que pasaba más o menos con Citrus. Son dos personas que ya tienen muy establecido el cómo son ellas. Por lo tanto, cuando se encuentran, chocan. Pero al contrario de Citrus, aquí chocan y realmente se producen peleas físicas. Pero esas peleas físicas también están llenas de contenido emocional y bueno, de reacciones físicas. Espero me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Y lo que ocurre con Penelope Douglas es que es una autora que se le conoce porque la mayoría de sus libros están plagados de escenas sexuales, es decir, contenido más 18. Pero lo que a mí me gustó de este libro, que es el único que he leído de ella, es básicamente que no solo es sexo y que en todo caso las escenas no se vuelven repetitivas ni quizás copia de una copia, no, son todas bastante diferentes. En ese sentido, hay mucho de lo que son los vínculos emocionales, hay también como una guerra de bandas, digamos, tipo Riverdale. Se habla del abandono, de la pérdida, de cómo superar esto, de lo importante y relevante que es tener tu apoyo detrás, tu familia. Y todas esas cosas para mí hicieron que el relato tuviera mucha más profundidad de la que yo conocía antes de entrar, porque lo único que sabía, claro, era que era un libro más 18 de bully romance. Pero no, gente, es mucho más que eso. Realmente las protagonistas hacen que tú sientas todo lo que ellas están sintiendo, que las acompañes en su viaje, y eso es algo muy valorable y es realmente el motivo por el cual creo que deberían leerlo y por el que se los recomiendo. No tanto por esta parte de bully romance, que sí es bastante divertida, no lo voy a negar, pero tiene más contenido que puede llegarles más profundamente a ustedes y quedarse. Y este libro me gustó tanto que le puse 5 estrellas de 5 estrellas. O sea, realmente es un libro para mí muy importante. Así que por favor, primero, si se van a acercar a la lectura, lean los trigger warnings. Y segundo, es mucho más que sexo. Así que por favor, si se acercan a la historia, que sea también para conocer otras cosas, que es lo que les mencioné. Llegó el momento de hablarles de mi libro favorito, uno de los 3 libros que forman parte del podio de los libros que son más importantes en mi vida, y es, obviamente, Los 7 maridos de Evelyn Hugo por Taylor Jenkins Reid. ¿Cómo empezarles a explicar lo que este libro provocó en mí? Partiendo por el hecho de que en el momento en que lo leí estaba descubriendo mi sexualidad, no porque no supiera, sino porque nunca la había nombrado como tal. Entonces, acompañar a Evelyn en su proceso para mí fue fundamental y marcó una gran diferencia. Aparte de que me siento muy representada en Evelyn, con las decisiones que toma, con cómo hace las cosas, con cómo vive la vida, que básicamente Evelyn Hugo es una protagonista que está determinada a conseguir todo lo que quiere. Y no solo a conseguirlo, sino que lo va a conseguir. La cuestión es cómo lo va a conseguir y si es que como espectadores estamos de acuerdo o no con estas situaciones que ella va considerando que son lo mejor para ella. Por otro lado también tenemos a Celia, y que quizás este no es el libro más sano en cuanto a relaciones se refiere, relaciones sáficas, porque hay varios puntos en la novela en la que se juzga a la protagonista por su sexualidad. Por lo tanto, en ese sentido, no es como los demás, pero de todas formas es un libro que muestra una realidad que es la de Hollywood, que a la mayoría, queramos o no, estamos interesados en ver cómo sería ese mundo. Aparte de que el relato está narrado de una forma que el libro se pasa volando. Yo todos los libros que he leído de Taylor me demoro 1 o máximo 2 días, lo mismo pasa en esta situación, y es
porque necesitas leer y leer y leer hasta acabarlo y saber toda la historia de Evelyn Hugo, que es una historia fantástica. No quiero ahondar mucho en lo que es su relación con Celia porque en general me gusta más que lo descubran ustedes como lectores. Cuando recomiendo este libro específicamente, considero que es más apropiado que cuando ustedes lo lean se generen su propia opinión y que no sepan tanto. Y obviamente este libro también fue calificado con 5 de 5 estrellas. Es el libro más importante en mi vida, así que por favor denle una oportunidad. El siguiente es un manga, que básicamente es un manga de origen coreano y se llama Saistic Beauty Side Story A. Y bueno, la mayoría de contenido de este relato también tiene mucho contenido sexual, más 18. Y en ese sentido también resulta muy interesante porque este es visual. La protagonista se llama Kierin y es esta típica mujer madura que tiene más o menos las cosas claras en su vida. Y por otro lado tenemos a Guyon, que es todo lo contrario. Súper extrovertida, un sol, una persona que siempre está sonriendo, rubia. Y ambas se conocen en un club de teatro donde van a tener que interpretar a dos personajes que se gustan el uno del otro, así que a partir de ahí va a comenzar nuestra historia y se va a desenvolver hasta el punto en el que ocurran situaciones fuera de la actuación. Aquí es que me pasó lo mismo que con 36 Venom, que si bien el contenido más 18 es muy interesante, no resulta repetitivo y es un gran punto de la historia, no es lo único, porque incluso teniendo, no sé, 40 o 50% de la historia que sea solo de contenido sexual, el otro 50% es tan fuerte el tema emocional, que es algo que en general se ve con las relaciones sáficas, que los vínculos sean muy fuertes y que te hagan sentir tantas cosas que ni siquiera puedes expresarlo. Eso es lo que pasa con esta historia. La relación que van generando las dos protagonistas, que digamos que es un, entre comillas, Grumpy por Sunshine. La verdad es que a mí me encanta su relación, me encanta cómo termina la historia. Es súper cortita, tiene solo un tomo, digámosle. El manga se lee en 1 hora, así que por favor denle una oportunidad. Yo lo califiqué con 4 de 5 estrellas. El libro que les voy a recomendar ahora es más que nada porque siento que refleja bastante bien lo que es enamorarte de una mujer, y es La mujer de terracota, un relato escrito por Sen Cho, muy cortito, que les voy a decir al tiro. Califiqué con 3,75 de 5 estrellas, así que ¿qué es lo que les recomiendo? Aparte de que es corto y se lo pueden leer en un día, todo este relato es mucho desde lo que es la cultura, mitología y religión asiática, y básicamente nos encontramos con nuestra protagonista, Xiao Xin, que está en el infierno, en el 10º infierno para ser específica. La cuestión aquí es que viven todas las personas que aún no mueren absolutamente. Todo esto está relacionado con la cantidad de dinero que tengan las personas. No les explicaré mucho del mundo porque no es lo más importante del relato tampoco, pero bueno, ese es el contexto inicial. La cuestión es que ella está casada con el hombre más rico de este infierno, pero un día este hombre desposa a otra mujer que es una mujer de terracota, es decir, una mujer artificial que se llama Yonghwa. La cuestión es que entre Yonghwa y Xiaozi empiezan a surgir sentimientos más allá de los que deberían tener. Si yo tuviera que definir a este libro de alguna forma para que ustedes entendieran, sería el Romeo y Julieta sáfico. Es la única forma en la que vendería el libro para que lo leyeran. Es decir, que termina más o menos a forma de tragedia. Y esto es lo que me resulta más interesante porque siento que es una especie de analogía a lo que realmente ocurre en las relaciones sáficas, que es en general que no se pueden llevar a cabo porque hay algo que detiene el hecho de que puedan funcionar. Aquí hay algo que lo detiene. En este caso es el contexto, es el mundo en el que están viviendo, es el infierno. El conocimiento general es que en Asia existe la leyenda del hilo rojo, que finalmente va a ser también bastante relevante en la historia, y no les quiero decir mucho más porque siento que en las 100 páginas que tiene les van a decir esto, más a profundidad, claro, para que ustedes puedan comprenderlo, pero
al relato lo que le faltó para que yo pudiera calificarlo mejor fueron más páginas, donde se pudiera reflejar mejor lo que fue la relación que tuvieron ambas protagonistas. Eso es lo que me habría gustado, lamentablemente no lo tuve, pero sí me gustó lo que es la historia y lo que quería demostrar y la interpretación que yo le di, claro. Y mi última recomendación es el cómic de En un rayo de sol por Tillie Walden. Son 2 tomos donde se nos muestra una historia de romance sáfica, interestelar y cósmica, es decir, que es un cómic de ciencia ficción, donde nuevamente la historia no se centra tanto en lo que es el mundo, sino hasta el segundo tomo. En el primero nos centramos más en los vínculos, en los sentimientos, en cómo se desarrolla esta amistad y cómo concluye en la relación. Tenemos a la protagonista Mia y lo que se va viendo a través de las diferentes viñetas es la historia contada desde el pasado y lo que está sucediendo en el presente. Es decir, que no entendemos muy bien en el inicio por qué Mia está en una nave espacial y buscando algo, pero nunca entendemos qué es, hasta que empezamos a tener estos flashbacks del pasado y se nos va contando la historia de ella con Grace, que es su interés amoroso. La verdad es que lo que más me gusta a mí de esta historia no es tanto la relación que tienen las protagonistas, sino más bien es el dibujo. Es fantástico, el más hermoso con el que yo me he topado, y realmente lo que les diría para que leyeran este libro es: tiene unas ilustraciones hermosas, pero además nos encontramos en este mundo donde solo hay mujeres o personajes no binarios, entonces todo es perfecto relativamente, exceptuando los conflictos planetarios que van ocurriendo, pero tiene este punto que uno en general se encuentra como a modo de broma: ¿cómo sería el mundo si no hubieran hombres? Este es el mundo si no hubieran hombres, retratado desde la mirada de Tillie Walden, así que denle una oportunidad a estos cómics, no son muy conocidos. Tillie Walden es una autora que, si no estoy mal, todos sus libros tienen personajes LGBT, específicamente sáficos. Esas serían todas mis recomendaciones sáficas para este video. Quizás en una próxima oportunidad les pueda recomendar otros. A través de esto también quiero que entiendan que para mí lo más importante siempre es el vínculo que yo genero con la historia. Por lo tanto, las recomendaciones que voy haciendo nacen a partir de esa premisa. Nos vemos en un próximo video. Bye.